Mi yerno Mark publicó un video para que miles de personas lo vieran. Se burló de mí, el padre de su esposa, desde mi sala, llamándome viejo y olvidadizo. Me dolió verlo reír con desconocidos viviendo bajo mi techo, pero simplemente sonreí, con un plan ya en marcha. Verán, sé lo que hizo. Ahora es él quien no puede dormir. Me emociona compartir mi historia con ustedes. Denle me gusta, compartan y díganme desde dónde me escuchan. El ajetreo del viernes por la noche en Wells Family Kitchen había sido implacable. Recuerdo haber entrado a trompicones por la puerta trasera de mi casa justo después de medianoche, con el olor a tocino chisporroteante y cebolla frita pegado a mi ropa. Me dolía todo el cuerpo. Una protesta familiar después de pasar horas de pie, supervisando la parrilla y gritando órdenes. Sentía los párpados pesados, como papel de lija contra los ojos, y lo único que quería era una ducha tranquila, una taza de té caliente y el dulce olvido del sueño. Dejé caer las llaves en la mesita junto a la puerta. El ruido resonó en la casa silenciosa. Mi hija, Clara, y su esposo, Mark, que vivía conmigo, claramente no habían llegado. Supuse que aún estarían con amigos, disfrutando de la vibrante vida nocturna de la que rara vez participaba últimamente. Empecé a desabrocharme la chaqueta de chef mientras me dirigía a la sala, con el teléfono aún aferrado a la mano. Era una costumbre, mirar las noticias o un correo electrónico rápido antes de relajarme. Esa noche, sin embargo, cometí el error de echar un vistazo a mi Instagram. Un video corto comenzó a reproducirse automáticamente. Me tomó un momento procesar lo que veía. La cámara temblaba, claramente grabada con un teléfono, y el escenario era, sin lugar a dudas, mi propia sala de estar. Mi sillón favorito, la desgastada alfombra oriental que Clara me había regalado por mis 60 cumpleaños, la estantería llena de mis viejos diarios de cocina. Entonces la voz de Mark, susurrante pero claramente audible, comenzó la narración. Susurraba, ahogando risitas, mientras movía la cámara, enfocando mis paredes ligeramente descoloridas, la pila de periódicos en la mesa de centro que no había tenido tiempo de ordenar, y luego, cruelmente, una foto enmarcada mía de mi juventud, de pie, orgullosa, frente a mi primer restaurante. «Mira este sitio», rió Mark disimuladamente, con la voz llena de condescendencia. «Es como una cápsula del tiempo de los 70. Y mira al viejo Arthur». Hizo un zoom sobre mi cara en la foto, soltando una carcajada. Cree que todavía lo tiene. Probablemente olvidó lo que desayunó esta mañana, y ni hablar de lo que está haciendo en Instagram. Luego se centró en un rompecabezas a medio terminar en la mesa del comedor, un pasatiempo que yo había empezado a desarrollar para mantener la mente despierta. «¿Y esto?», se burló. «Esto es lo que hace en sus años dorados». Triste, la verdad. Mi corazón, ya cansado, empezó a latir con fuerza. El video era público. El número de visualizaciones subía rápidamente. Ya contaba con miles. Debajo, un mar de emojis de risa y comentarios como «ja, ja, ja». «Qué cierto». Y «el abuelo necesita una siesta». No era solo la voz de Mark, sino su audacia, su falta de respeto pública. Estaba en mi casa, el hogar que les había proporcionado a él y a Clara, filmándome, ridiculizando mi edad, mis hábitos, mi propia existencia, para diversión de desconocidos. El agotamiento que me había agobiado momentos antes se evaporó, reemplazado por una ira fría y abrasadora que se instaló en lo más profundo de mi ser. Al principio sentí un escalofrío de sorpresa, incredulidad ante la crueldad tan manifiesta, que podía sentir que alguien a quien había acogido en mi familia, a quien había apoyado. Era el mismo Mark, al que había avalado el préstamo de un coche cuando luchaba por salir adelante. El mismo Mark, al que había ayudado con la entrada de su primer apartamento, antes de que decidiera volver a vivir conmigo para ahorrar. Le había dado seguridad, le había ofrecido un lugar bajo mi techo cuando sus propias perspectivas eran inciertas. Y así fue como me lo pagó. No con gratitud, sino con desprecio, transmitido al mundo. Justo cuando los últimos vestigios de mi incredulidad se desvanecían en una fría resolución, oí el familiar sonido de la llave de Clara en la cerradura. La puerta principal se abrió, dejando entrar una alegre ráfaga de aire fresco nocturno, seguida del sonido de sus risas relajadas. Mark y Clara entraron, con el rostro sonrojado de alegría,
completamente ajenos a la silenciosa tormenta que se avecinaba en mi sala. «Papá, ¿sigues despierto?», preguntó Clara con voz ligera e inocente. «¿Larga noche en el restaurante?». Bloqueé rápidamente mi teléfono y lo guardé en el bolsillo. Forcé una sonrisa cansada, un esfuerzo que parecía como levantar un peso. «Acabo de terminar de limpiar, cariño. ¿Se lo pasaron bien?». «Qué buena noche, papá», intervino Mark, rodeándole la cintura con el brazo. Me miró a los ojos con una mirada casual y amistosa, completamente desprovista de culpa. Era repugnante. Asentí, fingí un bostezo y me disculpé, murmurando algo sobre que necesitaba dormir. Los observé un momento más mientras caminaba por el pasillo, sus posturas relajadas, su conversación relajada. No tenían ni idea. No pegué ojo esa noche. La ira latía a fuego lento, un fuego bajo y persistente, pero no era una rabia salvaje e incontrolable. Era una furia calculadora. Pasé horas mirando al techo, repasando la voz burlona de Mark, los emojis riendo, pensando en mi respuesta. Mi primer instinto fue confrontarlo, gritar, exigir una explicación, echarlo. ¿Pero qué conseguiría con eso? Una pelea a gritos, con Clara atrapada en el medio, un espectáculo público caótico. No, ese no era mi estilo. Había construido Wells Family Kitchen desde cero, no con arrebatos explosivos, sino con paciencia, precisión y una profunda comprensión de la naturaleza humana. Esto requería un enfoque diferente, uno que dejara una huella más profunda y duradera. Alrededor de las 3 de la mañana, una tranquila resolución me invadió. Me levanté de la cama, con cuidado de no despertar a la casa dormida, y recuperé mi viejo portátil. Era lento, polvoriento, casi no lo usaba últimamente, pero cumplía su función. Entré en Instagram, recordando los datos de acceso de una cuenta que no había tocado en años, un marcador anónimo que había creado una vez por curiosidad. Estaba inactivo, olvidado, un fantasma digital. Perfecto. Encontré el perfil de Mark rápidamente. El video seguía ahí, bien visible. Lo volví a ver, armándome de valor para el dolor, dejando que el desprecio alimentara mi propósito. Entonces, con deliberada lentitud, escribí un comentario. Solo 5 palabras. Simple, directo, innegablemente escalofriante. «Sé lo que hiciste». Pulsé Enter. El comentario desapareció en el feed anónimo, una pequeña piedra digital arrojada a un vasto océano. Pero sabía que su onda expansiva finalmente alcanzaría su objetivo. Una sensación de calma, profunda y satisfactoria, me invadió. No era el alivio de la ira liberada, sino la silenciosa satisfacción de un plan puesto en marcha. La idea de que Mark viera ese mensaje, una advertencia aleatoria y críptica de un usuario desconocido, y la inevitable oleada de confusión y preocupación que seguiría, me iluminó con una leve sonrisa. No sabría quién ni cómo, pero lo sabría, y eso era suficiente. A la mañana siguiente, el aroma del café recién hecho por Clara inundó la casa. Me dirigí a la cocina, fingiendo tranquilidad, con un atisbo de cansancio aún en el rostro, pero nada más. Mark ya estaba en la mesa, sirviendo cereal en un tazón. Se veía diferente. Su rostro estaba un poco más pálido de lo habitual, sus ojos inyectados en sangre, y no dejaba de mirar su teléfono, con el ceño fruncido. Desplazó la pantalla, tocó y bloqueó la pantalla rápidamente cuando Clara entró. «¿Qué mala noche, cariño?», le preguntó Clara al notar su inusual palidez. «Apenas has probado el desayuno». Mark hizo un gesto de desdén con la mano. «Solo cosas del trabajo, Clara. Nada importante. Unos correos molestos llegaron tarde». Evitó su mirada, y sus ojos volvieron a su teléfono en cuanto ella le dio la espalda a la estufa. Fingí estar absorta en el periódico matutino, sorbiendo mi café lentamente, pero mis sentidos estaban alerta, atentos a cada cambio en el comportamiento de Mark. Estaba agitado, inquieto. Se levantaba, se acercaba a la ventana, miraba su teléfono y se sentaba de nuevo, solo para repetir el ciclo unos minutos después. Su bravuconería habitual había desaparecido, reemplazada por una energía nerviosa. Estaba atrapado, estaba preocupado. A lo largo del día mantuve mi rutina. Podé los rosales del jardín, silbando una melodía desafinada, mirando de vez en cuando hacia la ventana del salón. Vi a Mark paseándose,
hablando por teléfono en voz baja, con el ceño fruncido por la concentración. Intentaba descifrarlo, rastrear el origen del mensaje anónimo. No necesitaba hacer nada más. La semilla de la duda, de la sospecha, estaba sembrada. Y sabía, con una certeza que me corría por las venas, que crecería. El mensaje críptico que le dejé a Mark en su video había surtido efecto. La tensión en la casa era palpable, al menos para mí. Mark seguía mirando su teléfono cada pocos minutos, con la mandíbula apretada. Era un hombre consumido por un enemigo invisible, y yo encontraba una silenciosa satisfacción al observar su angustia tras el velo de mi calma habitual. Para el domingo por la mañana, mi propio plan ya estaba tomando forma. Era hora de ir más allá de las amenazas veladas y pasar a la acción concreta. «Tengo que ir al restaurante esta mañana», anuncié mientras disfrutaba de un plato de huevos revueltos perfectos de Clara. «Tengo que atender algunos trámites, y allí estará más tranquilo sin la típica multitud de domingo». Clara levantó la vista de su tostada, frunciendo ligeramente el ceño. «¿Un domingo, papá? El restaurante está cerrado. ¿No puedes esperar hasta mañana?» La miré a los ojos, con expresión neutral. «Es importante, cariño. Cosas de fin de mes, documentos de la renta. Ya sabes que a la señora Davis le gusta que todo esté impecable antes de que empiece la semana siguiente». No era mentira, no del todo. Siempre había papeleo, aunque normalmente no tan urgente como para sacarme de aquí en un raro día libre. El restaurante, Wells Family Kitchen, era el trabajo de mi vida, un lugar de trabajo honesto y éxito ganado con esfuerzo. También era el lugar donde empezaría a descubrir la verdad. Salí de casa. El aire fresco de la mañana contrastaba con la tensión latente que reinaba entre sus paredes. Mientras conducía por las tranquilas calles hacia el restaurante, mi mente estaba lúcida y concentrada. La burla juguetona del vídeo de Mark había reforzado mis sospechas, llevándome más allá de la fácil desestimación de las pequeñas molestias y a una inquietud más profunda e inquietante. Se había sentido lo suficientemente cómodo como para ridiculizarme abiertamente, en público. No era solo descuido, era síntoma de una podredumbre más profunda, una sensación de derecho y una falta de respeto que probablemente se extendía mucho más allá de una inyección digital. Cuando llegué, el restaurante estaba realmente silencioso, impregnado del suave y agradable aroma a especias y madera recién pulida. Abrí mi oficina, un pequeño y funcional espacio al fondo, y momentos después llegó la señora Davis. Era una mujer de hábitos precisos y una lealtad inquebrantable, con el cabello canoso recogido en un moño impecable y las gafas en la punta de la nariz. Había sido mi contable durante más de 30 años, una guardiana silenciosa de la salud financiera de Wells Family Kitchen. «Arthur», saludó con un suave murmullo. «Llegaste temprano. ¿Todo bien?» Le hice un gesto para que se sentara y cerré la puerta de la oficina, un gesto que inmediatamente reveló la gravedad de la situación. «Señora Davis», comencé en voz baja y firme, «necesito que realice una auditoría exhaustiva. Quiero que revise cada transacción, cada gasto, cada retiro al que Clara ha tenido acceso en los últimos 2 años». Su mirada, habitualmente penetrante e inquisitiva, se suavizó con un destello de preocupación. Conocía a Clara desde pequeña. La había visto crecer en el restaurante. «Arthur, ¿estás seguro? ¿Estás sospechando algo?» La miré a los ojos. «Sí, señora Davis, lo soy. Y sí, estoy segura. Necesito saber la verdad, sea cual sea. No deje piedra sin remover». Ella asintió con la cabeza, con una expresión sombría en los labios, y comenzó su meticuloso trabajo. Durante las siguientes horas, los únicos sonidos en la pequeña oficina fueron el suave clic de su teclado, el crujido de los papeles y el ocasional roce de mi bolígrafo al tomar notas. La observaba, pidiéndole alguna aclaración de vez en cuando, y se me encogía el estómago con cada nuevo descubrimiento. Lo que encontramos no fue un error aislado, sino un patrón escalofriante. Se realizaban pagos regulares y constantes a una empresa llamada Apex Marketing Solutions. Cuando la señora Davis intentó verificar su existencia, buscando en registros mercantiles y bases de datos en línea, no encontró nada. «Esta empresa no existe, Arthur», declaró finalmente, con la voz tensa por la incredulidad. «Al menos, no como entidad registrada. Parece una fachada». Luego estaban las retiradas de efectivo,
mayores de lo habitual, a menudo realizadas los fines de semana o a altas horas de la noche, momentos poco habituales para gastos comerciales legítimos. También había transferencias a cuentas que, aunque vinculadas a Clara, parecían desaparecer en un laberinto de transacciones más pequeñas. Era un mosaico de engaños, donde cada pieza encajaba para pintar una imagen cada vez más clara y perturbadora. La señora Davis finalmente se subió las gafas, pálida. Giró el monitor hacia mí, señalando la última línea de una hoja de cálculo. «Arthur», dijo, con la voz apenas un susurro, «según lo que he encontrado hasta ahora, estos fondos malversados ascienden a un total de $47.000. $47.000. La cifra me impactó como un puñetazo. $47.000. Dinero ganado tras incontables noches de insomnio, con el sudor y el esfuerzo de décadas. Dinero destinado a asegurar mi futuro, a mantener a mi familia, a asegurar el legado de Wells Family Kitchen. No fue un error, ni un lapsus de juicio. Fue un robo sistemático y organizado. Mi propia hija. Me quedé mirando la pantalla. Las luces fluorescentes de la oficina se reflejaban tenuemente en las cifras. La burla pública del video, la risa desdeñosa, se unieron a esta traición financiera. No se trataba solo de falta de respeto. Se trataba de un desprecio absoluto por mi trabajo, por mi confianza, por todo lo que había construido. No solo se estaban quedando con mi dinero, se estaban aprovechando de mi amor, de mi generosidad. «Señora Davis», dije con voz ronca, «necesito que recopile todo esto, hasta el último detalle. Bloquee todo. Proteja todo con contraseña. Asegúrese de que nadie más pueda acceder sin su permiso explícito». Ella asintió, moviéndose con renovado propósito, la sorpresa evidente en sus movimientos. Mientras trabajaba me recosté en mi silla. El silencio de la oscura oficina del restaurante me oprimía. El peso de $47.000 se posaba pesadamente sobre mis hombros. Pensé en Mark, tan rápido para menospreciarme, para expresar mis aparentes debilidades. Pensé en Clara, mi hija, mi única hija, a quien le había confiado implícitamente los libros, una parte del trabajo de mi vida. ¿Cómo pudo ella? ¿Cómo pudieron ellos? No quería confrontar a Clara de inmediato. Todavía no. Necesitaba comprender el alcance de sus acciones, la profundidad de su traición. Esto era solo el comienzo, un hilo suelto de una maraña. Necesitaba más pruebas, un caso irrefutable. Con el corazón apesadumbrado, me levanté y caminé hacia la caja fuerte en un rincón de la oficina. Coloqué personalmente un disco duro con todos los datos recopilados y giré el disco hasta que se cerró. El viaje a casa fue un borrón. Las calles, antes familiares y reconfortantes, ahora parecían serpentear con mis pensamientos turbulentos. El video de burla, antes un incidente aislado de falta de respeto, ahora se revelaba como un mero síntoma, una muestra casual del desprecio que sustentaba una traición mucho más profunda e insidiosa. Llegó la mañana del lunes, envuelta en su bullicio habitual. Mark seguía cauteloso, examinando su teléfono, con su habitual energía bulliciosa contenida. Clara seguía con su rutina, tarareando suavemente mientras preparaba el desayuno, con su fachada inocente inquietantemente intacta. Yo mantenía mi propia fachada, una fuerza silenciosa bajo la superficie. «Tengo cita con el dentista esta mañana», anuncié, poniéndome la chaqueta. Era otra mentira necesaria. Mi cita real era con el señor Chen, un formidable abogado especializado en protección de bienes y derecho de familia. El juego había comenzado de verdad. La mañana del martes amaneció fresca y despejada, un marcado contraste con las turbias aguas que navegaba. Mi agitación interna se había convertido en una sombría resolución. Pasé la madrugada en mi estudio, con la pesada carpeta de cuero abierta sobre mi escritorio. Dentro, ordené meticulosamente las impresiones que me había dado la señora Davis, informes detallados de auditoría, extractos bancarios que destacaban transacciones sospechosas y, lo más incriminatorio de todo, capturas de pantalla del vídeo de Mark en Instagram, con su comentario burlón y los emojis de risa. Era un expediente de traición, una prueba fehaciente de lo que ahora sabía que era cierto. Cerré la cremallera de la cartera. El sonido fue un susurro suave y decidido en la silenciosa habitación. Al salir, presenté un aire tranquilo,
casi aburrido, a Mark y Clara, que ya estaban en la mesa de la cocina. «Voy al centro», anuncié, sirviéndome un café. «Tengo una reunión con mi contable sobre planificación fiscal, para poner todo en orden, ¿sabes?» Clara, ocupada con su teléfono, apenas levantó la vista. «Ay, papá, ¿no será otro de tus complicados planes?», preguntó con un tono ligero y burlón, completamente ajena a la verdadera naturaleza de mi planificación fiscal. Mark, aún sumido y preocupado, se limitó a gruñir en respuesta, con la mirada fija en la pantalla del teléfono. Su habitual energía bulliciosa había sido reemplazada por una ansiedad silenciosa y melancólica, una grata imagen para mis ojos vigilantes. Simplemente sonreí, en un silencioso reconocimiento de su ignorancia, y salí de casa. El viaje al centro se sintió diferente esta vez. El peso de la cartera en el asiento del copiloto era una manifestación física de la gravedad de mis acciones. Ya no había vuelta atrás. No se trataba de simple venganza. Se trataba de justicia, de proteger aquello por lo que había trabajado con tanto esfuerzo y de afrontar una traición que dolía más que cualquier insulto. La oficina del señor Chen estaba en el 10º piso de un edificio moderno, todo de cristal y cromo pulido. Era más joven de lo que esperaba, quizá rondando los 40, pero su firme apretón de manos y su mirada directa e inteligente transmitían de inmediato una sensación de competencia y autoridad. «Señor Wells», dijo, señalando una silla frente a su amplio y ordenado escritorio. «Gracias por venir». Me acomodé en la silla y coloqué el pesado portafolio sobre el escritorio, entre nosotros. No hubo preámbulos ni charlas intrascendentes. Abrí el portafolios y presenté las pruebas, pieza por pieza. Empecé con las capturas de pantalla del video burlón de Mark, explicando su carácter público y la cruel intención que lo motivaba. Luego le mostré mi comentario anónimo. «Sé lo que hiciste», explicando su propósito para inquietar a Mark. Finalmente, presenté los resultados de la auditoría, las impresiones que detallaban los $47.000 malversados. El señor Chen escuchaba atentamente, con expresión indescifrable, asintiendo o tomando alguna nota ocasionalmente. Pasó un tiempo considerable examinando los documentos financieros, cotejando fechas y cantidades. Cuando finalmente levantó la vista, se quitó las gafas y se recostó en la silla. «Señor Wells», comenzó con voz tranquila y mesurada, «las pruebas que ha reunido son sustanciales. Si bien en casos familiares como este, a menudo se clasifica legalmente como apropiación indebida en lugar de robo puro y duro, principalmente para evitar cargos penales inmediatos que podrían complicar los procedimientos civiles, la implicación es la misma. Su hija y su yerno han estado sacando dinero sistemáticamente de sus cuentas comerciales». Se me encogió el estómago, aunque ya lo sabía. Escucharlo de un experto legal, en términos tan crudos, lo hizo brutalmente real. «Ahora bien, en cuanto a su situación de vivienda», continuó el señor Chen, «dado que han residido en su casa durante un período prolongado, han establecido ciertos derechos de arrendamiento. Simplemente pedirles que se vayan, o incluso intentar desalojarlos sin una causa ni un procedimiento legal adecuados, podría convertirse en un proceso largo y desagradable, especialmente si deciden impugnarlo. Queremos evitarlo en la medida de lo posible». Asentí, comprendiendo. No quería una batalla interminable. Quería que se fueran, rápido y con decisión, pero sin recurrir a enfrentamientos públicos y desordenados que, a la larga, solo perjudicarían a Clara. «Propongo un enfoque diferente», dijo el señor Chen con un brillo en los ojos. «Una opción más rápida, una que los haga desear salir voluntariamente en lugar de ser forzados. Implementamos un fideicomiso revocable en vida». Vio la pregunta en mis ojos y explicó. «Un fideicomiso revocable en vida es una herramienta de planificación patrimonial. En esencia, usted, como otorgante, transfiere la propiedad legal de sus bienes, su casa, su restaurante, sus ahorros, sus inversiones, al fideicomiso. Conserva el control total como fideicomisario durante su vida. Lo crucial es que estos bienes, una vez en el fideicomiso, ya no se consideran parte de su patrimonio a efectos sucesorios. Esto significa que Clara y Mark no tendrían ningún derecho legal sobre ellos, ni ahora ni tras su fallecimiento. Mi mente captó de inmediato las implicaciones. Sin herencia, sin futuro dinero que aprovechar.
La razón misma por la que podrían quedarse, o al menos una motivación importante, se desvanecería. El proceso implica redactar los documentos del fideicomiso, especificar sus deseos con respecto a los beneficiarios, lo que, en este caso, excluiría a Clara y Mark de cualquier herencia directa de los activos del fideicomiso, y luego financiar formalmente el fideicomiso mediante la retitulación de sus propiedades y cuentas. Esto garantiza que todos sus activos estén protegidos y ya no sean vulnerables a sus maquinaciones. Hizo una pausa para asimilar la información. Este proceso suele tardar aproximadamente una semana en completarse y financiarse. Una semana, repetí, sintiendo un pequeño alivio. Parecía una eternidad, pero también un plazo razonable. Mientras tanto, aconsejó el señor Ikorchen, con un tono más práctico, le recomiendo encarecidamente que revoque el acceso de Clara a todas sus cuentas comerciales y personales de inmediato. Presente esto como gestión financiera rutinaria o actualización de protocolos de seguridad. Que parezca trivial. Esto evitará cualquier malversación. Además, de ahora en adelante, si tiene alguna interacción con Clara o Mark sobre finanzas o vivienda, grábela. Oregón es un estado con consentimiento unipartidista, lo que significa que puede grabar conversaciones sin su conocimiento, y puede servir como prueba crucial si la necesitamos. Absorbí sus palabras, y una fría determinación se endureció en mi interior. El juego no se trataba solo de mi dinero, se trataba de su traición fundamental. Ahora, con la guía del señor Chen, tenía las herramientas para jugar a mi manera. Al regresar a casa de la oficina del señor Chen, una nueva sensación de urgencia me impulsó. El consejo del abogado de revocar el acceso de Clara me impactó de inmediato. Era un primer paso crucial, un acto necesario de supervivencia. Me retiré a mi estudio, con la cartera de cuero aún aferrada a la mano, y me senté frente al ordenador. Uno a uno, inicié sesión en todos los portales de banca en línea de mis cuentas personales y de las cuentas de empresa de Wells Family Kitchen. Con cada clic, con cada nueva y compleja contraseña que creaba, sentía una silenciosa sensación de finitud, como cerrar una puerta que debería haber estado cerrada con llave hace mucho tiempo. No habría más retiros no autorizados, ni más empresas de marketing fantasma. El flujo de fondos ilícitos estaba cortado. Al caer la noche, cambié de tema y volví a mi papel de padre desprevenido. Preparé una cena sencilla de pollo asado y verduras. Los aromas reconfortantes llenaron la cocina. Puse la mesa para 3, colocando los platos, cubiertos y vasos con meticuloso cuidado. Fue una actuación, un esfuerzo deliberado por mantener la ilusión de rutina doméstica, por mantener mis verdaderas intenciones ocultas bajo una apariencia de normalidad. Cuando Clara y Mark llegaron a la mesa, el aire aún estaba cargado con la persistente ansiedad de Mark por mi comentario anónimo. Estaba más callado que de costumbre, con la mirada aún fija en su teléfono, incluso al coger el tenedor. Clara, en cambio, parecía bastante ajena, charlando sobre su día. A mitad de la cena, tomé un sorbo de agua y luego me aclaré la garganta. «Ah, por cierto», dije con naturalidad, como si se me hubiera ocurrido después. «Hoy me reuní con mi asesor financiero. Estoy haciendo planes de fin de año y ajustando algunos detalles». Hice una pausa y miré a Clara. Me recomendó actualizar la seguridad de todas mis cuentas. Así que he reforzado los controles de acceso en todas mis cuentas bancarias y profesionales. Es solo rutina, ¿entiendes? El tenedor de Clara, cargado con un trozo de patata asada, se detuvo a medio camino de su boca. Sus ojos, habitualmente tan expresivos, se entrecerraron ligeramente, confundidos, y luego sorprendidos. «Acceso restringido. ¿Qué quieres decir, papá? ¿Por qué? Te ayudaba con la contabilidad del restaurante, ¿recuerdas? Dijiste que facilitaba las cosas». Su voz tenía un matiz de acusación, un sutil temblor de indignación. La miré a los ojos, con una expresión tranquila e inquebrantable. «Sí, cariño, y agradezco tu ayuda. Pero el señor Chen sugirió que es mejor que todas las cuentas principales tengan un acceso único y centralizado por seguridad. Así habrá menos posibilidades de confusiones. Ya lo tengo controlado». Para mi sorpresa, Mark, que había estado picoteando su comida en silencio, intervino de repente. «Tiene sentido, Clara. Mi padre hace lo mismo con su negocio. Lo mantiene todo bajo llave. Hay demasiadas estafas por ahí últimamente.
Su apoyo fue inesperado, casi un reflejo, probablemente fruto de su propia inquietud y su deseo de mostrarse transparente. Clara, sin embargo, estaba claramente inquieta. Un destello de algo que no pude descifrar, quizás molestia o un destello de genuina preocupación, cruzó su rostro, pero lo disimuló rápidamente, forzando una pequeña sonrisa. «Ah, vale. Bueno, si tú lo dices, papá». Siguió comiendo, pero la conversación informal se interrumpió. El resto de la cena fue tensa, interrumpida por cortesías educadas pero vacías. Más tarde esa noche, mientras yacía en la cama, la casa estaba en silencio, salvo por el murmullo apagado de voces provenientes de la habitación de Clara y Mark. Sabía, con una certeza escalofriante, que no estaban hablando de los correos de trabajo de Mark. Probablemente estaban en sus computadoras, probando el acceso a la cuenta, dándose cuenta, quizás por primera vez, de que el pozo se había secado. Pensarlo me produjo una satisfacción sombría. La trampa había abierto sus primeras fauces. El miércoles trajo un cambio notable en la atmósfera de la casa. El agradable murmullo doméstico había desaparecido, reemplazado por una tensión sutil, casi imperceptible. Clara parecía más tranquila, menos efusiva, con su habitual actitud franca, sutilmente reservada. Mark seguía siendo una sombra de lo que era, su teléfono, un compañero constante, con el rostro marcado por la preocupación. La familiaridad relajada de nuestro hogar compartido se había evaporado, dejando tras de sí una frágil cortesía que se sentía artificial y fría. A última hora de la tarde, la señora Davis llamó. Su voz, habitualmente serena, tenía un tono de urgencia. «Arthur», empezó sin preámbulos, «he completado la auditoría completa y he encontrado más, mucho más». Mi corazón se aceleró. «Enseguida voy, señora Davis». El restaurante estaba vacío cuando llegué. La luz de la tarde proyectaba largas sombras sobre el comedor. La señora Davis me esperaba en mi oficina, con una nueva pila de carpetas meticulosamente organizadas sobre su escritorio. Parecía cansada, pero sus ojos reflejaban una férrea determinación. «Es mucho peor de lo que pensábamos al principio, Arthur», dijo con voz grave. Me acercó una carpeta, cuyas páginas estaban llenas de más pruebas contundentes. Los 47.000 iniciales eran solo la punta del iceberg. Rastreé las transacciones casi hasta el día de su llegada. Sistemático, cada mes, durante casi 2 años. El nuevo total es de $70.300. $70.300. La cifra era abrumadora, un golpe bajo, casi el doble de nuestra estimación inicial. Confirmó mis peores sospechas. No se trataba de un desliz aislado ni de un momento de debilidad. Era una campaña de robo deliberada y calculada, que se prolongó durante casi tanto tiempo como llevaban viviendo bajo mi techo, beneficiándose de mi generosidad. La señora Davis señaló una hoja de cálculo. «Mira esto, Arthur. ¿Ves el patrón? Retiros consistentemente justo por debajo del límite de $10.000 reportados. Y estos», señaló una serie de pagos mensuales. «AMBI, Apex Marketing Solutions. Cada mes, como un reloj. Una empresa fantasma, desangrando tus cuentas». Me miró con una expresión de profunda compasión mezclada con indignación. «He hecho 3 copias de todo, Arthur. Una para ti, otra para que yo la guarde en un lugar seguro y externo, y otra que ya he preparado para enviársela directamente a tu abogado, el señor Chen, en cuanto me lo pidas». Su lealtad fue un faro en la tormenta. «Decidas lo que decidas, Arthur. Estoy contigo». Sentí una oleada de gratitud por la señora Davis, una calidez silenciosa en medio de la gélida garra de la traición. Esto era todo. $70.300. El panorama completo estaba emergiendo, y era más horrible de lo que jamás hubiera imaginado. Si esta historia te parece tan cautivadora como espero, recuerda darle a me gusta, compartirla y suscribirte para no perderte ni un solo giro. Tu apoyo significa muchísimo para mí, mientras comparto esta historia profundamente personal. Las pesadas carpetas que la señora Davis había preparado me parecían de plomo al regresar a la oficina del señor Chen al día siguiente. Mi contable ya había enviado su auditoría integral directamente a su firma, así que estaba listo para atenderme. Me saludó con un gesto solemne, indicándome que me sentara. «Señor Wells», comenzó con expresión seria, «la auditoría actualizada de la señora Davis
Es increíblemente exhaustiva. Esto ya no es solo apropiación indebida. Es un fraude criminal grave. El patrón, las cantidades, la creación de una empresa fantasma. Todo apunta a un plan deliberado y organizado. Me preparé, aunque las palabras ya no me sorprendieron. La sorpresa inicial había dado paso a una determinación fría y firme. El señor Chen me explicó mis opciones, esbozándolas en un bloc. Tiene varias opciones, señor Wells. Primero, una demanda civil de restitución. Esto busca recuperar su dinero. Segundo, cargos penales. Esto implicaría a la Fiscalía y podría conllevar sanciones importantes, incluyendo penas de prisión para Clara y Mark. Hay mucho más en juego, como puede imaginar. O podemos presentar ambas demandas simultáneamente. Hizo una pausa, dejándome absorber el peso de sus palabras. A la cárcel. Por mi hija. El pensamiento me estremeció, pero rápidamente fue eclipsado por el recuerdo de la cara burlona de Mark en el video, las risas y la cruda realidad de los $70.300 robados durante 2 largos años. No solo me habían robado el dinero, me habían robado mi confianza, mi tranquilidad, y habían mostrado un desprecio pasmoso por todo lo que había construido. Quiero proceder por ambas vías, señor Chen, dije con voz firme, sin delatar mi agitación interior. Civil por restitución y cargos penales. Necesitan comprender todas las consecuencias de sus actos. El señor Chen asintió, con un breve destello de aprobación en sus ojos. Muy bien. Continuaremos redactando su fideicomiso revocable en vida de inmediato, asegurándonos de que todos sus bienes estén protegidos y fuera de su alcance. Simultáneamente, mi equipo recopilará las pruebas en un paquete completo para la Fiscalía. Este será un caso sólido. Me miró directamente. Recuerde nuestra conversación anterior, señor Wells. Siga documentándolo todo. Cualquier interacción, cualquier intento de acceso a las cuentas, cualquier comportamiento sospechoso. Y siga grabando las conversaciones. Eso solo reforzará nuestra posición. Salí de su oficina con una extraña mezcla de temor y determinación. El camino estaba despejado, aunque doloroso. La maquinaria legal estaba ahora en plena acción. Más tarde, esa misma tarde, de vuelta en la engañosa calma de mi casa, mi teléfono vibró con una notificación. Era el chat del grupo familiar. Mark había enviado un mensaje. Mark. Oye, Arthur, Clara y yo estábamos hablando. Quizás sea hora de que nos sentemos y tengamos una conversación seria sobre el futuro. Un mensaje vago, aparentemente inofensivo, pero la corriente subyacente era inconfundible. Mis ojos se posaron en el siguiente mensaje, enviado casi de inmediato. Clara. Sí, papá. Has trabajado muy duro durante tanto tiempo. Quizás sea hora de empezar a pensar en hacer la transición. Podríamos ayudar mucho con el restaurante. Atónito. Esa era la única palabra. Atónito por su descaro absoluto. Allí estaban, pillados con las manos en la masa en un plan para vaciarme sistemáticamente las finanzas, bajo mi techo, mientras se burlaban públicamente de mí, llamándome viejo senil. Y ahora tenían el descaro de sugerirme que hiciera la transición, lo que implicaba que debía entregar el trabajo de mi vida, mi querida cocina familiar Wells, a quienes habían intentado robármela. Su descaro era impresionante. Se me escapó una risa fría. Estaban completamente ajenos, atrapados en su propia fantasía egoísta. Me veían como un débil, como un obstáculo que había que apartar, no como el hombre meticuloso y vigilante que ya había sellado su destino. Respiré hondo, contando hasta 15, dejando que la indignación inicial se calmara. Necesitaba responder, y mi respuesta tenía que ser lo más tranquila y discreta posible. Quería atraerlos, hacerles creer que su pequeño plan avanzaba. Arthur, eso suena razonable. ¿Por qué no lo hablamos como es debido este fin de semana? El sábado por la tarde me viene bien. Envié el mensaje con una sonrisa discreta en los labios. No comprenderían el verdadero significado de esa respuesta aparentemente agradable. Creían que me estaban tendiendo una trampa, pero solo se estaban adentrando más en una de mi propia creación. Estaban ocupados planeando mi jubilación forzosa y la expropiación de mis bienes, completamente inconscientes de que esos mismos bienes, incluso ahora, estaban siendo legalmente puestos fuera de su alcance. La imagen de ellos discutiendo sus grandes planes, ajenos a la tormenta legal que se avecinaba, era casi cómica.
Al día siguiente, como estaba previsto, me reuní de nuevo con el señor Chen. Los documentos del fideicomiso se redactaron meticulosamente y cada cláusula fue revisada y aprobada. Con pulso firme, firmé, transfiriendo la propiedad legal de Wells Family Kitchen, mi casa, mis ahorros y todos los demás bienes al fideicomiso revocable en vida. ¿El beneficiario tras mi muerte? No Clara ni Mark, sino el Fondo de Seguridad Alimentaria de Portland, una organización benéfica local dedicada a alimentar a los necesitados. Con ese último plumazo, mi legado quedó asegurado, y sus manos codiciosas jamás tocarían ni un céntimo de lo que con tanto esfuerzo había construido. Ya no se trataba de recuperar mi dinero, se trataba de proteger lo que quedaba y asegurar que afrontaran todo el peso de su traición. Los documentos del fideicomiso firmados, ahora guardados a salvo en la caja fuerte de mi oficina, parecían un escudo invisible. Mis bienes estaban a salvo, mi legado redirigido. Sin embargo, la siguiente fase de mi plan requería un desempeño diferente. Era hora de darles a Clara y Mark exactamente lo que parecían esperar, incluso anhelar: un anciano vulnerable y en decadencia. Entré en la cocina con el ceño ligeramente fruncido. Clara estaba en la encimera, preparando el almuerzo. Me detuve en la puerta, mi mirada vagando por la habitación familiar como si la viera por primera vez. ¿Por qué he entrado?, murmuré, lo suficientemente alto como para que me oyera, con un pequeño suspiro teatral escapándose de mis labios. Clara se giró, con una expresión inicial de leve curiosidad, luego un destello de lo que parecía preocupación. ¿Todo bien, papá? Ah, sí, vale, dije, agitando la mano vagamente. Es que no me acuerdo. Supongo que últimamente tengo la mente un poco aburrida. Entonces señalé el grifo. ¿Me traes un vaso de agua, cariño? ¿Y dónde guardamos los vasos? Sabía perfectamente dónde los guardaba. Llevaban 30 años en el mismo armario. La preocupación inicial de Clara se acentuó, e inmediatamente tomó un vaso y me lo llenó. Al entregármelo, noté su mirada, más aguda que de costumbre, observándome atentamente. Su teléfono, que siempre parecía tener en la mano, apareció de repente. No grabó abiertamente, pero vi su pulgar moverse, probablemente escribiendo una nota. A lo largo de la tarde, esparcí estos pequeños momentos de confusión como migas de pan. Le pregunté a Clara qué día era, a pesar de haber mirado el calendario. Busqué mi teléfono, dándome palmaditas en los bolsillos con fingida frustración, solo para encontrarlo en el bolsillo trasero, donde lo había guardado momentos antes. Cada instancia era sutil, diseñada para ser lo suficientemente creíble, no un colapso mental total, sino un declive constante y preocupante. Observé a Clara con atención. La genuina preocupación inicial en sus ojos comenzó a cambiar lenta y sutilmente. Fue una transformación gradual, de una hija preocupada por el bienestar de su padre a algo más escalofriante. Una estratega ajustando su cronograma. La preocupación seguía ahí, pero debajo detecté una chispa de cálculo, un destello de oportunidad. No solo observaba, catalogaba, documentaba, construía una narrativa. Después de cenar, me retiré a mi estudio, dejando la puerta entreabierta. Podía oír sus voces apagadas desde su dormitorio, un murmullo bajo que poco a poco se avivaba. Acerqué la oreja a la pared, intentando captar fragmentos de su conversación. «Está empeorando, ¿no?», dijo Mark, con voz baja pero clara. «Claro. ¿Lo viste preguntando por las gafas? Y otra vez por lo del teléfono». La voz de Clara, ahora con un toque de urgencia. «Tenemos que actuar cuanto antes de que arruine algo». Entonces Mark volvió a decir: «Una curatela. Eso es lo que necesitamos. Es la única manera de proteger sus bienes y los nuestros». Una risita baja, casi conspirativa, le siguió. Me aparté de la pared, con un nudo frío y duro en el estómago. Tutela. No les importaba en absoluto mi bienestar. No veían mi fingida confusión como una tragedia, sino como una puerta abierta, una vía rápida para controlar mi vida y, lo más importante, mis bienes. No eran niños cariñosos, eran oportunistas, estrategas que ajustaban su horario para explotar mi aparente vulnerabilidad. La amargura de su traición me revolvía las entrañas. Llegó la mañana del sábado, el día de nuestra discusión. Decidí intensificar mi actuación. Durante el desayuno,
con café y tostadas, miré a mi alrededor con expresión desconcertada. ¿Está cerrado el restaurante hoy?, pregunté con la voz cargada de ansiedad. No recuerdo si es nuestro día libre o si debería estar allí. Clara, mientras ponía mermelada en su tostada, hizo una pausa. Intercambió una mirada sutil, casi sonriente, con Mark al otro lado de la mesa. Fue un breve momento de triunfo compartido, un reconocimiento silencioso de que su plan estaba dando sus frutos. «No, papá», dijo con dulzura, con una voz demasiado dulce. «El restaurante siempre está cerrado los sábados. Ya lo sabes, es tu día para relajarte». Entonces sacó su teléfono, tecleando sin parar, claramente tomando más notas. Mark simplemente me observaba con una sonrisita indescifrable. Esa tarde, Clara vino a sentarse a mi lado en el sofá de la sala. Su voz era suave, con una preocupación fingida que me rechinó los oídos. «Papá», empezó, tomándome la mano, un gesto que me pareció completamente falso. «Mark y yo hemos estado hablando. Nos estamos preocupando un poco por tu memoria. Parece que últimamente está empeorando un poco, ¿verdad?». Fingí un ceño fruncido de desconcierto, mirando distraídamente a mi alrededor. «¿De verdad, cariño? Supongo que últimamente he estado un poco olvidadizo. Me estoy haciendo viejo, supongo». Interpreté al padre vulnerable, un papel tan exasperante como necesario. «Bueno, creemos que sería buena idea», continuó, apretándome la mano, «que te hicieras un chequeo de rutina, solo para asegurarnos de que todo esté bien. Incluso podríamos acompañarte, si quieres, a hablar con el médico». «¿Una revisión?», repetí, fingiendo una ligera vacilación, y luego asentí lentamente. «Sí, supongo que tiene sentido. Si crees que es lo mejor, Clara». Cada nota falsa de su preocupación, cada palabra cuidadosamente elegida, la anoté en mi interior. Sabía lo que sería esta revisión de rutina. Era su primer paso para demostrar mi incompetencia, para allanar el camino a una tutela. Mientras Clara se disculpaba, probablemente para pedir cita, mi teléfono vibró discretamente en mi bolsillo. Lo saqué, con el corazón dando un pequeño salto triunfal. Era un mensaje del Sr. Chen. «Fideicomiso con fondos completos. Transferencias completadas. Estás protegido». Sonreí, una sonrisa sincera esta vez, y borré el mensaje inmediatamente. Que conspiraran, que pensaran que se acercaban. No tenían ni idea de que la casa que estaban construyendo estaba construida sobre arena, y el suelo bajo sus pies estaba a punto de ceder. Domingo por la mañana. El aire en la casa vibraba con una tensión tácita, preludio de la tormenta que sabía que se avecinaba. Mi fingido declive parecía haber acelerado su cronología, empujándolos a una prisa temeraria. Era hora de darles una muestra de lo que realmente se estaba gestando. Antes de ir a mi ducha matutina, dejé deliberadamente la pesada carpeta de cuero sobre la mesa del comedor. No era el documento fiduciario, encuadernado con seguridad por un abogado, sino una carpeta de prueba preparada estratégicamente. Dentro había un único documento de aspecto inofensivo, con el membrete distintivo del bufete de abogados del Sr. Chen, con la prominente palabra «Trust» estampada con fuerza en la parte superior. Fue suficiente para despertar su interés, para engancharlos. Desde el espejo del pasillo, mientras aparentemente me dirigía al baño, observé. Mark salió de su habitación con movimientos rápidos y furtivos. Sus ojos se dirigieron de inmediato a la carpeta. Un destello depredador apareció en ellos. La agarró rápidamente, sus dedos forcejeando con el cierre, y la abrió rápidamente. Lo vi sacar su teléfono, tomando varias fotos rápidas del documento, con el ceño fruncido por la concentración. Cuando terminó, metió rápidamente los papeles de nuevo en la carpeta, pero con la torpeza de un ladrón, no los alineó correctamente, dejando una esquina asomada. Luego, volvió a colocar la carpeta justo donde yo la había dejado. Cuando Mark y Clara finalmente salieron a desayunar, sus sonrisas eran tensas, frágiles, que no se reflejaban en sus ojos. Esos ojos, normalmente tan vibrantes, ahora estaban inexpresivos, casi muertos, un claro indicio de una noche sin dormir dedicada a planear y elaborar estrategias. Interpretaron sus papeles, una normalidad forzada durante un desayuno silencioso, pero el trasfondo de su agitación era palpable. Habían visto la palabra confianza. Habían visto el nombre del Sr. Chen. La situación se estaba intensificando.
Pasé el resto del día en mi estudio, con una silenciosa satisfacción invadiéndome. Mi campo de batalla se estaba preparando. El fideicomiso estaba completo, protegiendo mis bienes. El robo estaba meticulosamente documentado, listo para el fiscal. Y ahora, su oportunismo, su plan para acusarme de incompetente, se desarrollaba a la perfección. El lunes por la mañana comenzó la verdadera actuación. Saqué una pequeña grabadora de bolsillo del cajón de mi escritorio. Era un dispositivo discreto, no más grande que mi pulgar. La probé, pronunciando algunas palabras, asegurándome de que la claridad fuera perfecta. Luego, con la facilidad que da la práctica, la sujeté invisiblemente en el bolsillo de mi camisa, justo contra mi pecho. Esta vez, necesitaba una prueba irrefutable de sus intenciones, una grabación de sus propias palabras. Esperé. Clara y Mark finalmente salieron de su habitación, más tarde de lo habitual, con ojeras que delataban una noche de conversación en voz baja. Estaban cansados, pero sus expresiones tenían un nuevo tono decidido. La guerra silenciosa había comenzado oficialmente. «Tengo que hacer unos recados», anunció Mark, con la voz un poco alta, un poco despreocupada. Le dirigió a Clara una mirada rápida y significativa antes de salir. La dejaba a cargo del trabajo sucio. Clara se acercó a mí con movimientos pausados, casi teatrales. Sostenía un grueso documento en las manos. Su rostro reflejaba profunda preocupación, pero noté que sus ojos aún conservaban ese brillo frío y calculador que había visto antes. «Papá», empezó con voz suave y tierna, «hemos estado muy preocupados por ti. Parece que tu memoria está empeorando, y Mark y yo solo queremos asegurarnos de que estés protegido, de que tus asuntos estén en orden». Colocó el documento en la mesa de centro, entre nosotras. Se titulaba «Poder General». Sentí un vuelco en el corazón. Era el momento. El juego de poder oficial. Cogí el documento, fingiendo un ligero temblor en las manos. Lo leí de principio a fin, repasando rápidamente la jerga legal. Era exhaustivo, otorgándoles control total sobre mis cuentas bancarias, mis bienes, mis decisiones médicas, prácticamente todos los aspectos de mi vida. Era un intento apenas disimulado de usurpar mi autonomía, de encerrarme en una jaula, todo bajo la apariencia de cuidado. «¿Un poder notarial?», pregunté con voz ligeramente temblorosa, interpretando el papel de un padre confundido y vulnerable. «Eso parece un documento muy serio, Clara. ¿Qué significa exactamente?». Se inclinó hacia adelante, con un murmullo reconfortante, que destilaba falsa seguridad. «Significa, papá, que Mark y yo podemos ayudarte, asegurarnos de que tus facturas estén pagadas, de que tus médicos te estén atendiendo bien. Te daría mucha tranquilidad saber que todo está bajo control». La miré fijamente, con un sutil desafío en los ojos que esperaba que no captara del todo. «Tranquilidad», repetí lentamente. «¿La tranquilidad de quién, Clara? ¿La mía o la tuya?». La pregunta quedó en el aire, un pequeño pinchazo en su fachada cuidadosamente construida. Su sonrisa perfecta flaqueó, sus ojos brillaron con un destello de fastidio, rápidamente reprimido. Se recuperó rápidamente, lanzando otro discurso sobre el amor y la responsabilidad. Pero el momento de la verdad ya había pasado. Había sembrado la duda y grabado su intento. «Necesito pensarlo, cariño», le dije, devolviéndole el documento. «Es una decisión importante. Te llamaré más tarde». Clara, visiblemente frustrada pero incapaz de insistir, finalmente se retiró, llevándose consigo el poder notarial. En cuanto oí el clic de la puerta de su habitación, saqué la pequeña grabadora. Inmediatamente transferí el archivo de audio a mi portátil y luego lo subí a una nube segura. Era una prueba crucial. Mi siguiente parada fue la oficina del señor Chen. Entré, dejé la pequeña grabadora en su escritorio y reproduje el audio de mi conversación con Clara. Él escuchó atentamente. Su expresión se tornaba más sombría con cada falsa nota de preocupación en la voz de Clara. Al terminar la grabación, el señor Chen me miró con ojos penetrantes y concentrados. «Señor Wells», declaró con voz firme, «esta grabación, junto con las exhaustivas pruebas de malversación financiera, presenta un claro patrón de intento de explotación de una supuesta incompetencia. En términos sencillos, este es un caso clásico de maltrato a personas mayores,
lo cual constituye un delito penal. Ahora contamos no solo con las pruebas financieras, sino también con la intención y el método de su intento de controlar su vida. Esto refuerza enormemente nuestros casos civiles y penales. Asentí, con una satisfacción sombría instalándose en mi pecho. Habían mostrado sus cartas, y yo lo había captado todo. El martes por la mañana, abrí Instagram con una profunda expectación en el estómago. Tal como sospechaba, Mark estaba ocupado creando su narrativa pública. Su última historia consistía en una serie de publicaciones, aparentemente emotivas actualizaciones sobre cuidar a un familiar mayor. Cada publicación incluía una foto cuidadosamente recortada, una foto borrosa de mí, por ejemplo, aparentemente echando una siesta, o una foto de mi sala, que resaltaba mi desorden, acompañada de subtítulos cargados de preocupación. Cuidado de las personas mayores, pérdida de memoria, la familia primero, apoyando a nuestros mayores. Había estado construyendo esta narrativa durante más de una semana. Un rastro digital diseñado para crear un registro público, una impresión cuidadosamente seleccionada para respaldar su solicitud de tutela. Era repugnantemente manipuladora. Capturé metódicamente cada diapositiva, cada comentario, y los guardé en un nuevo álbum en mi teléfono. Evidence Nelson SM. Siglas de social media. Más pruebas para el señor Chen. Esa tarde, llamé a la señora Davis y a mi gerente de restaurante, David, a mi oficina. David llevaba 15 años en Wells Family Kitchen, casi tanto como la señora Davis. Ambos sabían que mi mente estaba tan aguda como siempre. Necesito que ambos escriban y firmen una declaración fechada, les dije con voz firme, que acredite mi competencia mental, mis acertadas decisiones comerciales y mi continua capacidad para dirigir el restaurante. Hoy mismo. Me miraron con un destello de comprensión en los ojos y asintieron sin rechistar. Me conocían, de verdad, a diferencia de las dos personas que vivían bajo mi techo. Su lealtad fue un bálsamo para mi alma agotada. En menos de una hora, sus declaraciones firmadas estaban listas. Fuimos al banco, donde un notario público selló y registró oficialmente ambos documentos. No eran simples papeles, eran testigos, prueba legal de mi lucidez, un claro contrapunto a la narrativa inventada en línea de Mark. Regresé a casa con las declaraciones notariales guardadas en el bolsillo interior de mi chaqueta. Mark y Clara me esperaban, con una mezcla de agitación y triunfo apenas disimulado en sus rostros. Debieron de pensar que sus planes marchaban sobre ruedas, que su inquietud estaba dando resultado. «Tenemos que hablar», anuncié con voz serena, contradiciendo la tormenta que se avecinaba en mi interior. «Mañana por la mañana, a las 9, en un notario». Intercambiaron miradas rápidas y esperanzadas, con la confusión mezclada con la emoción en sus rostros. ¿Un notario? ¿Qué significaba eso? ¿Su chequeo rutinario había llevado a una declaración de mi incompetencia? ¿Estaban a punto de cederles el control? El entusiasmo prácticamente irradiaba de ellos. «Papá, ¿de qué se trata esto?», preguntó Clara, con la voz teñida de fingida preocupación, pero con los ojos brillantes de anticipación. Sostuve su mirada, la mía indescifrable. «Lo sabrás mañana. Solo prepárate. A las 9 en punto». Me negué a dar más detalles, dejando volar su imaginación, permitiéndoles crear falsas esperanzas. En cuanto estuve solo en mi estudio, llamé al señor Chen. «Ya mordieron el anzuelo», le informé en voz baja. «Esperan verme mañana a las 9 en una notaría». «Excelente, señor Wells», respondió con voz tranquila y profesional. «Todo listo. El notario será mi oficina. Los traerá y tendremos una reunión formal. Les entregaremos la notificación del fideicomiso, informándoles legalmente de que todos sus activos están ahora fuera de su alcance. También les notificaremos formalmente la revocación de cualquier autorización o acceso previo que hayan tenido a sus cuentas, con efecto inmediato». «¿Y los demás asuntos?», pregunté con voz temblorosa. «Esos vendrán después, señor Wells», me aseguró. «Este es solo el primer paso, crucial. Les quita su motivación principal. No se preocupe, habrá personal de seguridad, por si acaso. Anticipamos una reacción contundente». Colgué. Una sensación de calma gélida me invadió. Me fui a la cama, pero el sueño era esquivo. Mi mente estaba demasiado ocupada repasando la escena que se desarrollaría al día siguiente.
Sus falsas expectativas de victoria, su ansiosa anticipación, se estrellarían contra la fría y dura realidad de su absoluta impotencia. La revelación sería completa. La trampa se desataría por completo. Miércoles por la mañana. El aire estaba cargado de una expectativa tácita. Mark y Clara vestían de forma inusualmente formal, con el rostro pálido por una mezcla de nervios y una emoción apenas contenida. Probablemente se imaginaban firmando documentos que les otorgaban control sobre mi futuro y, por extensión, sobre mi patrimonio. Los llevé a la oficina del señor Chen en silencio. Las bromas habituales, sus intentos de fingir preocupación, habían desaparecido. Estaban demasiado absortos en su inminente victoria. Mantuve la mirada fija en la carretera, con las manos apretadas al volante, manteniendo una actitud de silenciosa y firme resolución. Que soñaran con riquezas fáciles. Llegamos al moderno edificio de oficinas. Los guié por el reluciente vestíbulo, pasando la recepción y por un pasillo tranquilo. El señor Chen nos esperaba, serio e impecablemente vestido. Abrió la puerta de una amplia sala de conferencias formal. Dentro, el ambiente era sombrío y clínico. Una mesa pesada y pulida dominaba la sala. Sentados a su alrededor estaban el señor Ochochen, su asistente legal, y una mujer de aspecto imponente que, sin duda, era la notaria, con su sello y su libro de registro ya abiertos. Y como el señor Chen había prometido, un guardia de seguridad permanecía discretamente junto a la puerta. Su presencia era un testimonio silencioso e inquietante de la reacción anticipada. Mark y Clara entraron, con la sonrisa desvaneciéndose y los ojos abiertos de par en par al comprender finalmente la verdadera naturaleza de esta reunión con notarios. El escenario estaba listo. El ambiente en la sala de conferencias del señor Chen estaba cargado de tensión tácita, un cuadro escalofriante. Mark y Clara estaban sentados frente a mí. Sus anteriores expresiones de ansiedad se transformaron en una gran aprensión al observar los rostros sombríos del señor Chen, su asistente legal, y el silencioso y atento guardia de seguridad. El señor Chen, un experto en el arte jurídico, no perdió tiempo. Empezó por formalizar el fideicomiso de la familia Wells. Me puso un documento delante, indicándome dónde firmar. Señor Wells, si fuera tan amable de leer en voz alta la declaración del fideicomiso. Mi voz, clara y firme, llenó la sala. Yo, Arthur Wells, por la presente transfiero todos mis bienes personales al fideicomiso de la familia Wells, con efecto inmediato. Firmé con un gesto florido, mientras el bolígrafo rayaba audiblemente el papel. Mientras acercaba el documento al notario, miré directamente a Clara y Mark. Todos mis bienes están ahora en este fideicomiso, dije con voz desprovista de emoción. El restaurante, la casa, las cuentas bancarias, todo. Clara, pálida, por fin recuperó la voz. Papá, ¿qué significa esto? ¿Qué confianza? Significa, Clara, respondí con una fría certeza en mi tono, que tras mi fallecimiento, todos estos bienes irán al Fondo de Seguridad Alimentaria de Portland. No a ti, ni a Mark. Vi cómo sus rostros se desmoronaban. La sorpresa los desvanecía por completo. Cualquier promesa de herencia previa, continué, queda formalmente revocada. Sus esperanzas, sus ambiciosas expectativas, se hicieron añicos ante sus propios ojos. Antes de que pudieran procesar el golpe, saqué la gruesa carpeta que la señora Davis había preparado. Y ahora, el otro asunto. Les acerqué la carpeta. Encargué una auditoría completa de las cuentas de Wells Family Kitchen. Revela exactamente $70.300 faltantes. Sus jadeos eran audibles. Detallé los pagos a la empresa falsa de Mark, Apex Marketing Solutions, con todos los registros bancarios y la confirmación de que la empresa no existía. Describí las retiradas sistemáticas de efectivo, el meticuloso patrón diseñado para evitar ser detectado. Mark, normalmente tan ruidoso, intentó negarlo, con la voz tensa. «Eso no es cierto. Nosotros no...» «Señor Nelson», intervino el señor Chen. Chen con voz tranquila pero firme. «La evidencia es irrefutable. Le aconsejo que guarde silencio». El guardia de seguridad junto a la puerta se movió casi imperceptiblemente, y Mark, derrotado, se recostó en su silla. Clara, con lágrimas en los ojos, extendió la mano por encima de la mesa. «Papá, por favor, somos tu familia. ¿Cómo pudiste hacer esto?» Mi réplica fue rápida y mordaz.
Las palabras nacidas de 2 años de traición latente. La familia no roba. La familia no se burla de un hombre en público. La familia no conspira para que declaren incompetente a su propio padre solo para arrebatarle el trabajo de su vida. Empujé la silla hacia atrás y me puse de pie. Hemos terminado. Mis bienes están protegidos y las pruebas de tus acciones están plenamente documentadas. El camino a casa fue silencioso. Solo se oía el llanto apagado de Clara. No sentí lástima, solo la fría certeza de que por fin se estaba haciendo justicia. Esa tarde, fieles a su naturaleza, se reagruparon. Escuché a través de una aplicación de monitor de bebés que había instalado discretamente antes, oyendo sus voces apagadas. Mark, a pesar de todo, seguía conspirando. Presentaremos una denuncia ante los servicios de protección de adultos, le susurró a Clara. Mañana a primera hora. Usa mis publicaciones de Instagram como prueba. Di que no es competente, que lo obligaron a firmar ese fideicomiso. Se me heló la sangre, pero no me sorprendió. Llamé inmediatamente al señor Chen para advertirle de su plan. Luego, preparé sistemáticamente mi propia documentación para la inevitable visita de la APS, las declaraciones notariadas de mi competencia, la grabación de audio del intento de Clara de obtener un poder notarial y las infames capturas de pantalla de Instagram. El viernes por la mañana llegó la señora Pérez de Oregon APS. Era una profesional, con el rostro impasible mientras escuchaba su relato cuidadosamente ensayado sobre mi deterioro mental y el fideicomiso sospechoso. Creían que me tenían. Cuando llegó mi turno, respondí con calma y seguridad a sus preguntas cognitivas, demostrando una lucidez y organización perfectas. Luego, presenté mis pruebas, los documentos de auditoría, el intento fallido de obtener un poder notarial y, finalmente, la grabación de Mark y Clara planeando su estrategia para la APS, cuyas mismas palabras revelaban sus malas intenciones. La expresión de la señora Pérez se endureció. Miró a Mark y Clara con voz aguda. El señor Wells es claramente competente. Su documentación es impecable. Parece ser un informe falso, señor y señora Nelson. Luego les informó, con una mirada penetrante, que si bien grabar era legal en Oregón, presentar informes falsos de APS era un asunto serio, lo que me daba derecho a presentar contradenuncias. Después de que la señora Pérez se fuera, la casa se volvió explosiva. Mark estalló en una diatriba furiosa, pero yo estaba lista. Puse otra grabación, un fragmento de su discusión sobre cómo desafiar el fideicomiso. Sus rostros palidecieron. Los han grabado en cada paso del proceso, dije con voz gélida. Ahora, tienen que tomar decisiones. Durante el fin de semana, Mark y Clara recorrieron la casa como fantasmas, aplastados por la realidad de su derrota. El domingo por la noche, le di a Clara un ultimátum. Tienes 72 horas para irte o presento una demanda de desalojo y denuncio penalmente. Le recordé los $70.300 que habían gastado de mi dinero, su herencia, su futuro. Le entregué un aviso oficial de desalojo de 30 días, pero le ofrecí una alternativa. Irme voluntariamente el martes por la noche, renunciar a todos los reclamos de herencia y no presentar cargos criminales. Clara, con la mirada desesperada, suplicó que le devolvieran el dinero. «Por favor, papá, trabajaremos, lo devolveremos todo». Simplemente saqué mi teléfono y le enseñé las capturas de pantalla de las publicaciones falsas de Mark como cuidador, con las etiquetas «cuidado de ancianos» y «pérdida de memoria». Esto ya no se trata solo de dinero, Clara. Se trata de tu intento de declararme incompetente, de robarme la vida. Esa noche, escuché sus voces derrotadas a través de la pared, discutiendo, y finalmente accediendo a firmar e irse. El lunes por la mañana, Mark y Clara, con aspecto demacrado y completamente derrotados, firmaron los documentos renunciando a sus derechos. Observé, tranquila y distante, cómo se marchaban en una camioneta de alquiler, dejando las llaves de mi casa sobre la cómoda, en un silencioso acto de rendición. No sentí nada más que la fría certeza de que se había hecho justicia. Al día siguiente, la cuenta de Instagram de Mark había desaparecido. Regresé a la cocina familiar Wells, sintiéndome más ligero que en años. La señora Davis me recibió con una sonrisa sincera. «Paz, Arthur», dijo con una mirada cálida. «Paz verdadera».
Sentado en mi comedor, ahora vacío, una paz serena me invadió. Esto no era venganza, no en el sentido mezquino. Era restauración, una reivindicación de mi dignidad, mi propiedad, mi vida. Había defendido lo que construí, no con ira ni violencia, sino con la ley, la evidencia y la verdad. Envié un correo electrónico al Fondo de Seguridad Alimentaria de Portland, deseoso de maximizar los beneficios del fideicomiso. El fideicomiso, antes una herramienta defensiva, ahora podía hacer un gran bien. De camino a casa, una sonrisa sincera se dibujó en mis labios por primera vez en semanas. Mi futuro estaba claro, sin trabas. Mi corazón se sentía más ligero. Había protegido lo que importaba y me había mantenido firme.